Estamos con Julio Quintana. ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches. Muy bien, Mario, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte acá. Hacía rato que tenía ganas de hablar con vos, porque antes te escuchaba por la Cámara de Diputados, o sea, me encantaba escuchar tus apreciaciones como opositor, ¿no? Y bueno, ahora estamos con la voz apagada de la izquierda en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Deliberante. ¿Qué está pasando? Bueno, solamente desde el punto de vista institucional. Sí, Por el contrario, tenemos una participación muy fuerte en las luchas obreras, acompañándolas por un lado y por otro lado interviniendo directamente. Y, por ejemplo, tenemos hoy en día un cuadro que hace, podríamos decir que la necesidad de una izquierda en la legislatura sea más aguda que, por ejemplo, en otros periodos. Hoy solamente tenemos un conflicto en el norte provincial con los obreros del Tabacán que están Tabacán, denunciando, nuevamente. nuevamente están denunciando después de 34 despidos un cambio arbitrario en las condiciones de organización del trabajo. En un sistema permanente de trabajo que tiene 3 turnos, se han impuesto turnos fijos. Es decir, que un trabajador va a tener que trabajar, por ejemplo, de noche a hora, todo un periodo. Toda su vida. Y si Sí, la claro. patronal no lo cambia, es así. Cuando eso está prohibido por toda una serie de convenios hasta laborales internacionales. O sea, lo Entonces, que está permitido es una rotación. por supuesto, porque lógicamente nadie puede trabajar de ese modo. Ahora, tenemos un conflicto ahí. Hoy se conoció la posibilidad de un cierre mucho más certero y definitivo de la refinería Campo Durán, solamente por el hecho de que las empresas que intervienen en esa explotación consideran que es más rentable explotar hoy en día Vaca Muerta y no la cuenca del norte salteño. Tenemos 9.000 trabajadores menos en el último periodo, 3.800 de ellos registrados, sobre todo en la minería. Acá se acabó el relato de la minería, esto y lo otro, bajo una crisis fenomenal. Y a la vez tenemos grandes movilizaciones en el último periodo, no solamente aquí en la provincia, sino sobre todo a nivel nacional, que también tuvieron su importancia en la provincia, el 24 de marzo, el 8 de marzo, las movilizaciones universitarias el año pasado, que reflejan una tendencia de repudio y rebelión contra un gobierno que con su motosierra ha venido a destruir derechos, confiscar a los trabajadores y que se ha acompañado sistemáticamente. Es decir, que ese repudio existe y ahora hay que convertirlo en una acción política de los trabajadores mediante el voto a política obrera. Ese es el objetivo que nos ponemos nosotros, particularmente ingresando una voz como Violeta Gil en la Cámara de Diputados, que es una compañera dirigente de nuestro partido, porque vos imagínate, acá hay un monopolio político de intereses. Que ingrese la agenda de los trabajadores ya sería el primer paso para revertir y para comenzar a revertir la tortilla de este país que impone que acá siempre el ajuste caiga sobre los trabajadores, mientras hoy en día, particularmente los grupos financieros, se han llenado de plata y se van a llenar en el próximo periodo a costa de un ajuste todavía mayor cuando la gente no aguanta más. Está bien, ahora, ¿ustedes son conscientes, la gente de la izquierda? Yo me imagino que sí, ¿no? Que siendo separados, por más que sean todos de izquierda, van separados, el ir separados se le imposibilita un poco más el hecho de llegar a una legislatura. Por lo tanto, ustedes están privando al trabajador, al que vos decís defender, de defenderlo en una legislatura, por no ponerse de acuerdo los dirigentes en tener una izquierda un poco más coherente y por lo menos en las elecciones hacer un frente común. Porque solos, no sé, vos sabrás mejor que yo cuáles son los números, si pueden llegar o no, pero es una lástima que estén desaprovechando semejante capital que tienen y lo tienen disperso. No, ojo, nosotros, por ejemplo, de Política Obrera, siempre hemos sido partidarios de la mayor unidad posible en función de un propósito de lucha que ayude a los trabajadores a tener sus conquistas, por ejemplo, en este caso, su representación propia en una Cámara de Diputados, en un Consejo Deliberante, etc. Ahora, el problema es justamente que la izquierda ha perdido la capacidad de discutir programáticamente y discutir una caracterización, sobre todo en una elección que es muy tramposa. Por ejemplo, escuchábamos recién a tu entrevistado anterior hablar de acá de las posibilidades de desarrollo e inversiones sobre el litio y la minería, cuando eso ya ha fracasado en relación a lo que se conoció como el boom minero en el último periodo, porque hoy en día tenemos 3.800 trabajadores registrados menos, mucho de la minería porque hay un parate fenomenal. ¿Qué tiene ese parate en el fondo? La caída del precio internacional del litio de $80.000. Perdón, se habla de un 60% de personal. No, sí, claro, pero el 60% hace a las empresas contratistas que Claro, oficiaban sí, sí. en la actividad minera. No a la minera propiamente dicha, sino Exactamente. a las empresas que trabajan para las mineras.
Totalmente. Lo que quiere decir que hay una caída fenomenal, no solamente de la actividad de una serie de empresas, pero más fenomenal aún de la cantidad de trabajadores que tomaban esas empresas. Pero lo que voy es que el precio del litio ha caído a $12.000 cuando estaba en 80.000. Acá se nos viene a decir que el problema es la presión tributaria local. No hay posibilidad desde el punto de vista económico que se revierta los beneficios con semejante caída del precio, y menos en el marco de una guerra arancelaria que ha lanzado el presidente de Estados Unidos y que afecta directamente a Argentina, porque, por ejemplo, el otro día vino el ministro de Economía norteamericano, el secretario del Tesoro, sí, Bessent, y dijo que acá el problema es romper con China, no solamente con el swap, que hoy en día tiene el Banco Central de la República Argentina, sino con las inversiones de los chinos aquí. Tenemos a Ganfeng y otras empresas, y acá nos están metiendo en una disputa internacional que aun si se saldara positivamente, como ya lo demostró el periodo anterior, el progreso relativo que hubo en toda una serie de actividades en la minería, los trabajadores no tenemos nada que nos interese realmente. No se pagaban los convenios colectivos de la rama. Teníamos accidentes laborales, una rotación fenomenal y una precariedad laboral que hoy en día, ¿no es cierto?, hace que Salta, junto con otras actividades, sea el paraíso del trabajo en negro. 1 de cada 2 trabajadores estamos en negro. Entonces, todo esto es la expresión de un sistema social y político que está agotado y que los trabajadores tenemos que entender esto, porque el problema de la izquierda es si somos capaces de desarrollar políticamente una tendencia a la lucha de los trabajadores para que los trabajadores seamos un factor político. En la historia del país, pero a nivel mundial también, solo cuando los trabajadores fueron un factor político independiente, se desarrollaron condiciones de progreso para la clase trabajadora. Entonces, demos vuelta a la tortilla. Comencemos con un voto político obrera, el desarrollo de una fuerza política y social que permite que los trabajadores terciemos en la discusión y podamos establecer una salida a esta debacle. Ahora, vos recién mencionabas a Trump, ¿no? Sí. ¿Cuál puede ser el interés de Trump en que el Fondo Monetario Internacional nos siga prestando plata? Bueno, o sea, porque además es criticado a nivel mundial porque el Fondo Monetario Internacional tiene que ayudar a todos los países y sin embargo casi el 80% del crédito que puede llegar a dar el Fondo Monetario Internacional está puesto en Argentina. ¿Cuáles serían los motivos? ¿Qué ves vos? Sí, justo y Bessent nuevamente ¿Sí? acaba de hacer una suerte de tirón de oreja al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, imagínense. Pero este probablemente sea el préstamo más parasitario de todos aquellos que se tomaron con el FMI, que siempre han terminado en una crisis de deuda fenomenal para con el país. 20.000 millones de dólares toma el Tesoro, pero se van al Banco Central. ¿Para qué? Para sostener el tipo de cambio para los especuladores de la deuda pública. Que hubo siempre, sí. Ahora, con eso el gobierno arma lo que se llama el carry trade, que no es otra cosa que el ingreso de capitales extranjeros por tiempos muy cortos para especular con las diferencias de rendimientos de las tasas de interés en relación a que Argentina tiene tasa de interés altísima y con un dólar planchado. Es decir, que acá las inversiones no vienen para la minería, no vienen para el desarrollo de la producción, etc. Por el contrario, tenemos una recesión inducida fenomenal y se va a profundizar en el próximo periodo, sino para la timba financiera. Y por lo tanto, después el problema es quién paga esto, porque no lo va a pagar el Banco Central, lo va a pagar el Tesoro. Yo creo que con un ajuste mayor. Creo que lo vamos a pagar todo. Yo tengo la idea, no sé por qué, de que vamos a seguir los pasos de Ucrania, ¿no? Porque fíjate vos que después de provocar, ¿viste la plata que le dio Estados Unidos a Ucrania? Por supuesto. Bueno, y que ahora se la está cobrando con creces. ¿Con qué? Recursos naturales. Claro, con recursos naturales. ¿Y nosotros con qué otra cosa le podríamos pagar algún día al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se le podría pagar? ¿Hay algún plan de pago? ¿Hay algún fondo que garantice que nosotros, nuestro argentino, que lo vamos a poder pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿O esto sería in eternum que, bueno, nos falta plata, che, manden más? O sea, en algún momento, ¿alguien nos va a pedir o no? No, por supuesto. ¿Y qué son? Tierras, ya agua. lo están pidiendo. Sí. Tiene que ver con todo esto en función de capitales norteamericanos en el marco de una guerra mundial de carácter comercial, pero también militar, a la cual quiere llevarnos, ¿no es cierto?, el gobierno de Trump y otros gobiernos. Milei nos ha alineado completamente con esto. Y el problema de la deuda es que es impagable, porque es una capitalización de intereses tras intereses. Pero entonces, a ver, ¿a vos alguien te presta si sabe que vos no vas a pagar? ¿Qué interés tiene en prestarte a alguien? Con algo tuyo se quiere quedar. Bueno, es muy agudo lo que decís, porque, por ejemplo, nosotros denunciamos, y yo vi otros analistas que también, que acá lo que se ha armado es una suerte de pagaré a 6 meses para sostener al gobierno en el marco electoral, es decir, hasta octubre, y después
que él con eso consiga una mayoría política parlamentaria, que vamos a ver si la consigue, y poder llevar adelante el verdadero hachazo contra los trabajadores, porque si antes era una motosierra y era un Sí, claro, desastre, por supuesto que sí. ahora vas con el hacha, Sí. reforma laboral, reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria va a elevar la edad de 60 a 65 años para las mujeres, de 65 a 70 para los hombres, 67 en el medio, pero le ahorra al Estado Nacional pagar 5 años de aportes que ya se hicieron y que van a ir destinados al pago de la deuda. Este es el problema de fondo. Tenemos un país en quiebra. Milei no lo ha sacado, por el contrario ha agudizado esa quiebra, porque cuando él asumió en el poder había 400.000 millones de dólares de deuda pública. Ahora hay 500.000. Préstamo del FMI incluido. Sí. Tienen que ir más a fondo con el ajuste y las inversiones no llegan. Si acá hubiera habido una lluvia de inversiones, como se decía hace rato, acá necesariamente no se tenía que ir al Fondo Monetario Internacional. Por el contrario, viene el FMI para armar la posibilidad de una fuga de capitales de aquellos que entraron en periodos anteriores, se vayan en el país, ajuste de por medio. Ya lo hizo Macri. Bueno, ¿y quién tiene Milei en economía? Al mismo que Macri lo puso en su momento y nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Somos un país tan contradictorio. Mira, la contradicción no tiene que ver... No reaccionamos con nada, ¿no? No, hay reacciones importantes. ¿Sí? Hay reacciones muy importantes porque hoy en día hay grandes luchas obreras, grandes manifestaciones contra el gobierno, pero insisto que el problema es la crisis, que en un punto lo decías vos en relación a la izquierda, la crisis de dirección de los trabajadores. Necesitamos construir un gran partido de la clase obrera para que la clase obrera pueda tener su política, pueda tener sus planteos y comenzar a terciar. Por ejemplo, se habla de que acá tiene que venir un empresario para garantizar, ¿no es cierto?, el trabajo. Bueno, pero lo único que los proponen a los empresarios es que no se les cobre nada de impuestos, por otro lado se les flexibilizan las normas laborales y por lo tanto no tienen inversión. Es decir, acá esto ya es un viva la pepa, digamos. Entonces lo que pasa es que los trabajadores tenemos que discutir, primero si acá vienen las inversiones, que se garantice un salario igual al costo de la canasta familiar, que no haya destrucción del medio ambiente, que haya obra pública en función de las necesidades sociales. Tenemos 100.000 trabajadores sin vivienda solo en la provincia, es una crisis fenomenal, y por lo tanto damos vuelta a la tortilla. El problema es con qué interés se organiza el país. Si es el de los empresarios, sobre todo los fondos especuladores financieros internacionales, estamos en esta situación. Si es en función de los trabajadores y de aquellos que producimos realmente las riquezas del país, vamos a tener un desarrollo productivo de otro orden. Eso implica un gobierno de trabajadores. Es decir, que tenemos un debate de tipo estratégico en la elección. No solamente un problema de cuántas bancas podemos conseguir, sino si esas bancas son el comienzo de una lucha de carácter más general. Pero por algo hay que empezar, ¿no? Absolutamente, queremos comenzar por un gran voto de los trabajadores en repudio a este gobierno y para que ingrese una socialista como Violeta Gil a la Cámara de Diputados. Sería muy bueno eso. Yo creo, estoy convencido. De hecho, la compañera Violeta se hizo muy conocida ante muchos trabajadores, no solamente por haber intervenido en toda una serie de luchas, sino por haber capitaneado un momento muy difícil de nuestro partido, que fue cuando nos expulsaron. Cuando Depla y compañía, por orden de una camarilla nacional que monopoliza hoy en día el Comité Nacional del Partido Obrero, expulsa a Jorge Altamira, que es el dirigente histórico y fundador del Partido Obrero, y a 1.200 militantes, fue Violeta quien, siendo muy jovencita, tomó la línea de defensa histórica del partido, de las posiciones del Partido Obrero, que hoy en día para nosotros han sido mancilladas. Política Obrera considera que hay que reconstruir un partido de la clase obrera, que tiene que ser la expresión de una fuerza social de los trabajadores y en ese sentido pelear por una salida definitiva de esta situación. Y Violeta ya ha demostrado desde nuestro punto de vista la posibilidad para ejercer ese rol, sea en una banca de diputados, sea como dirigente política de los trabajadores, ¿no es cierto?, a nivel más general, etc. Además como una excelente laburante. Por supuesto, bueno, es una trabajadora de prensa. Vos sí, puedo dar fe de ello, ¿no? Además, productora del programa. Además. Como si eso fuera poco, ¿no? Así es. Entonces, son trabajadores. Ella, yo, el conjunto de nuestros compañeros, somos trabajadores que lo que queremos es justamente generar una conciencia política propia de nuestra clase para que de este modo podamos, insisto, intervenir en los procesos políticos tanto provinciales como nacionales. Creo que después de todo lo que han hecho y lo que han trabajado, se merecen una banca ya, ¿no? Sería un buen momento para tener una lucha importante para la próxima elección, ¿no? Porque si no la fundamentás de algún lugar sentado
personalmente es muy difícil llevar adelante una tarea de tal envergadura, ¿no? Bueno, estamos peleando por eso. Ujú. Lo hacemos con una convicción y una firmeza que nos ayuda a sobrellevar toda una serie de dificultades propias de ser un partido de la clase obrera, con limitaciones económicas, con las limitaciones de tiempo que tenemos los trabajadores, pero consideramos que la conciencia en nuestro programa y la defensa y los principios de defensa de nuestros intereses de clase son los que nos dan la fuerza para superar estos obstáculos, como ya lo hicimos en ¿Y otro no crees momento. que cortito, porque ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, ¿vos no crees que la oportunidad que tuvieron no la aprovecharon cuando en su momento tenían 9 hombres sentados en la banca, hombres y mujeres en el Consejo Deliberante, 2 diputados en la banca de la Cámara de Diputados, una senadora? ¿No crees que desaprovechó el momento la izquierda? No, lo que creo es que fue un primer round Sí. y que preanuncia, ¿no es cierto?, nuevas victorias y desarrollos políticos que ahora van a estar encarnados fundamentalmente por la lucha de los trabajadores y política obrera. Gracias, Julio, ya nos sacan del aire. No, muchas gracias a vos, Martín. Señora, señor, nos encontramos Dios mediante el jueves de la semana que viene. ¿Sí? Gracias, ¿eh?